Buenos días, hermanos. La palabra del Señor se encuentra hoy en Esdras capítulo 3, de los versículos 1 al 7. Dice así: Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiros, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Amén. Gracias, hermano Juan. Ya saben, ya vamos a continuar, por lo tanto, con el estudio sistemático de las Escrituras, desde Génesis en adelante, siguiendo el orden o fortaleciendo, ayudando, apoyando a los hermanos que van leyendo la Biblia en forma sistemática conforme al programa de lectura anual. El título de un mensaje anterior fue Un Dios de orden, y este se llama El orden de Dios. No es el mismo mensaje, hermanos queridos, y como sé que ustedes lo habrán notado, hago una aclaración. El mensaje anterior considera una de las características de Dios, y es que es algo propio de su naturaleza. El orden está asociado a la perfección en su creación, en su actuar, en todo vemos siempre orden, un orden perfecto. Y el desorden siempre está asociado a la destrucción, a la muerte, bueno, incluso a nivel celular, si hay desorden, hay cáncer, qué sé yo, todo lo que es desorden siempre es destructivo. Por eso los hijos de Dios deben caracterizarse por el carácter de su Padre. Estamos hablando del Día del Padre. El primer Padre es nuestro Señor Jesucristo, y el Padre más aún, digamos, hablando de la como Trinidad, ¿no? Pero más allá de eso es Dios Padre. Bien, el título del mensaje de hoy es El orden de Dios, que considera esta vez las razones por las que Dios estableció un determinado orden para hacer algo que vamos a ver inmediatamente. Un orden en lo que es la construcción del segundo templo. Y vamos, por lo tanto, a trabajar en Esdras. Y al llegar a Esdras, lo que estamos viendo es la construcción del segundo templo. ¿Quién construyó el segundo templo? Zorobabel, no Esdras. Esdras lo escribe, ¿no es cierto? Ustedes han leído ya, y escribe esto, y no solamente estos libros, sino que pensamos, y se piensa que en Primera y Segunda Crónicas también las escribió él. Y Esdras y Nehemías, bueno, pensemos lo siguiente. Nosotros tenemos ciertas divisiones que no estaban antes. Se entiende que Primera y Segunda Crónicas eran un solo libro, el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Esdras y Nehemías también un solo libro. Habían varios libros unidos que nosotros los tenemos por separado. El libro de Segunda Crónicas concluye con la cautividad de Judá. Pero también con una promesa, y eso es lo lindo, la promesa del Señor por boca de Jeremías.
la promesa del regreso de Israel a su tierra. Esta promesa es llevada a cabo por medio de Ciro, rey de los persas, 70 años después. Y dice, leyendo de Jeremías, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, ¿no es cierto? En general los caldeos habían llegado también a las tribus del norte, y la convertiré en desiertos para siempre. Más adelante Jeremías agrega, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías 29:10. Y en eso nos encuentra Esdras. Se han cumplido 70 años. La profecía se cumplió. Nabucodonosor, Babilonia, ha caído totalmente y ha subido Ciro. Y algo maravilloso. Se cumplen los 70 años de cautiverio profetizados y el Señor toca a Ciro. Y esto no es sencillo. Decirlo acá, uno se siente incómodo por lo abreviado, pero es tan rico en ideas, es tan rico en profecías, es tan rico en ver no solo la voluntad de Dios, sino que ver la confianza que Él nos da. El cumplimiento de esta promesa. Es para el Señor tan evidente este regreso y ahí es cuando uno quisiera ampliar el mensaje, pero no es la idea en este caso, que aún el nombre de Ciro está profetizado y más de una vez en Isaías 44:28, en 45:1, el Señor con muchos años antes, cuando no existía este imperio, ya habla del gobernador que iba a gobernar el mundo, que iba a reemplazar a Nabucodonosor y a todos los que eran o estaban presentes cuando se dispersa Israel. Y habla de Ciro y lo trata como un siervo que él va a levantar para traer de vuelta a su pueblo. Así que lo que está ocurriendo acá está tremendamente relacionado con todo el programa profético de Dios para Israel. Y es así como en su primer año, mira, sale Ciro y en su primer año dice lo siguiente, y voy a leer el principio de Esdras. Esto, como les digo, está todo dicho antes en Isaías, pero muchísimos años antes. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, mira qué interesante, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Pero realmente es Dios el que lo está moviendo conforme a la profecía que él mismo había entregado. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, esto se proclama, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, dice. Incluso se parece mucho a Nabucodonosor, cómo reconoce al verdadero Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, note lo que está diciendo, esté acá en la capital, esté en Susa, esté donde esté. Bueno, donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Es un pagano que lo está diciendo, pero controlado totalmente por Dios. Es fantástico. Esta es una invitación al retorno a todo el imperio. Si hay un judío acá, si hay un israelita por allá o acá, y quiere volver, vuelva. Y los que son sus vecinos, ayúdenlo a volver a edificar. Bien, ahora empieza el mensaje. Introducción. Este es el prefacio para que entendamos dónde estamos y qué está sucediendo históricamente. Al lector cuidadoso le va a llamar la atención que luego del retorno de una fracción del pueblo de Israel, porque esto llama la atención bastante, ¿no? Se invita a todos a volver.
a todos. Estamos hablando de cientos de miles. Pero los que regresan son 42.360 personas. Mira el Señor como mira hasta el detalle. Más otras con las que se suman 49.897. Es increíble, por eso me encanta hablar de este Dios de orden. Con el fin de reconstruir el templo. Ay, es extraño, ¿no? ¿Por qué no volvieron más? Por lo menos unos 200.000, 300.000, medio millón, 1 millón. ¿Por qué no volvieron más? Porque estaban muy cómodos. Primero, oh Señor, nos llevas de esta tierra, qué terrible lo que pasa. Están destruyendo el templo, qué terrible, llanto, llanto. Y vemos las lamentaciones de Jeremías, que son las lamentaciones del pueblo realmente. Un par de pasan 70 años y ahora es que estoy muy cómodo, Pablo. No, eso es cosa de los viejos. Mi papá fue traído en cautiverio, a mí no me interesa ya. Han pasado 70 años. Y estaban muy cómodos, porque eso es algo que tenemos que sacarnos de la cabeza porque a veces se confunde, ¿no? Ellos no fueron llevados como esclavos a Babilonia originalmente, pero ellos fueron deportados, transportados, que es una estrategia de guerra que se usaba en ese entonces. Yo te llevo para allá y ¿qué hago con este pueblo que queda vacío, estas casas que quedan vacías? Traigo gente de otro lugar y las pongo acá y así desarmo la posibilidad de rebeliones. Era una estrategia muy, muy útil, muy buena. Entonces, por eso hablamos de deportados, no de esclavizados. Y a través de esto se produjo un segundo fenómeno muy interesante que se llamó diáspora. La diáspora es porque ellos llegaron, por ejemplo, a Babilonia y de allí se fueron buscando mejores lugares donde realizar sus trabajos. Si eran agricultores, se fueron hacia los lugares donde habían buenos pastos, donde se vendían ganados baratos. Se fueron reubicando. Eso es la diáspora. Entonces de ahí se fueron. Y después estaban tan bien ubicados que no querían volver. No querían volver. Por eso solamente, si uno ve que un número 42.000 personas, nada. Ese número que volvió en la nada misma. Y la misión era grande. Tenían todo el favor de Ciro, todo el favor del dueño del mundo. Y tenían incluso los recursos asegurados. Y a construir lo más importante para ellos, el templo. ¡Ay, qué desilusión realmente! Cuando uno ve estos números, parece al principio, pero cuando uno ve el contexto y lo que significa esto, es una desilusión muy grande, no estaban ni ahí. El templo, que los viejos vuelvan, que los jóvenes que les interese, y al final un grupito muy chico el que vuelve, pero muy chico. ¿Y qué pasa? Llegan a construir y nos llama la atención poderosamente. Uno dice, bueno, entonces inmediatamente van a empezar a arreglar los cimientos, inmediatamente van a comenzar a tallar las piedras. No. Lo que se leyó es otra cosa muy distinta. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Como diciendo, se establecieron y ahora veamos, a construir. ¿Y qué pasa? Que no vemos que haya construcción. Hay varias etapas. Si uno salta hacia adelante y va al versículo 8, recién dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, no Esdras, sino que Zorobabel, no se olviden, hijo de Salatiel, etcétera, etcétera, y empiezan la construcción propiamente tal de los cimientos del templo. ¿Por qué no se construyó al tiro? Llegaron y construyeron, sí sale la misión, y eso creo que es súper interesante. Lo primero que dice Esdras 1 es que se asentaron. Fíjate. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, no llegaron todos neuróticos ahí a construir. No, se establecieron. Y una vez que se establecieron, se juntó el pueblo como un solo hombre. Es importante asentarse, hermanos queridos. El Señor es ordenado y nos hace ser ordenados. Él toma una vida caótica y va colocando orden y armonía en esa vida. De aquí podemos sacar muchas ilustraciones, cómo el Señor actúa, cómo el Señor actúa no solamente con un pueblo, con una construcción, sino que también actúa con nuestras vidas. Él quiere que planifiquemos, no quiere que hagamos las cosas en forma apurada y a la rápida, no quiere que primero hagamos y después oremos.
para que el Señor bendiga lo que se hizo. No, es al revés. Primero es mucha oración y después hacer. El Señor, esos actos de fe extraños, ¿no? Que dicen, no, porque el Señor me dijo y ta. Cuidado. El Señor planifica y va con el ritmo humano cuando los hombres tienen que hacer cosas. En el desierto, cuando iban por el desierto, el caminar, siempre se ha calculado que era el caminar de un niño pequeño, tenía que ser consecuente para que toda la mujer que está esperando familia, etcétera, no sufriera. Siempre ha sido equilibrado. El Señor siempre ha buscado el equilibrio en nuestras vidas. Es cierto que Él quiere diligencia, alguien me podrá decir, y claro, procura con diligencia. Es que hay cosas que requieren el ya, ahora. Si estás mal con el Señor, arréglalo ahora. No esperes, no es que cuando tenga más plata, no es que cuando tenga... Ahora, esa es diligencia, eso tienes que hacerlo ahora. No esperes a sentarte primero, no cuando estén mejor las condiciones. No, ahora si estoy en pecado, ahora, eso, ahí sí que no se tranza, el ahora. Y ese es el orden de Dios. Si hay pecado, ahora se tiene que solucionar. No le puedes decir al Señor, Señor, que voy a pecar todavía un par de meses más hasta que se me solucione tal y tal problema, y después voy a arreglar y voy a glorificar. No, ahora. O si no, vas a dañar tu vida, vas a dañar la obra y muchos a otros. Hermano, la diligencia tampoco significa desorden. Eso solo aumenta la ansiedad, el estrés. Diligencia significa actuar en forma inmediata cuando debe actuarse en forma inmediata. De partida, aunque las cosas van relativamente lentas aquí, pero va con diligencia, porque se están haciendo en el tiempo de Dios. Y se hicieron. El problema es que muchos simplemente no hicieron oídos sordos a la gran oportunidad que tenían. Imagínense la oportunidad de participar en la construcción del templo, el lugar más importante del planeta, en buena cuenta, donde se manifestaba Dios visiblemente. Hermanos, la idea es no demoras inútiles, pero tampoco apuro estéril. Asentarse implica organización, alimentación adecuada, higiene, reposo para toda esa gente, cuidados. Y consideremos además que había ancianos entre ellos, y posiblemente no pocos son los que se fueron y todavía estaban vivos a esas alturas. ¿Cómo no querrían ellos especialmente volver? Si todavía quedaba fuerza en ellos, volver y ver nuevamente el templo levantarse, ese templo que originalmente lo construyó Salomón, un templo maravilloso. Bueno, hoy día no vamos a hablar de la construcción del templo, sino de esta parte previa. Siguiendo la lectura, leía Juan, nuestro hermano Juan, en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron, ¿qué cosa? El templo, no, el altar. El altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, es decir, en el orden que corresponde. Siempre seguimos bajo la idea del orden. Las cosas en cierto orden y con el orden establecido previamente. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Los pueblos de la tierra, lo que decíamos delante, ¿no es cierto? Ellos, en su momento Nabucodonosor llevó toda la gente que ocupaba esos lugares y trajo otros pueblos de la tierra que no tenían ni guardaban ninguna buena relación con Israel, precisamente, ni le interesaba mucho que, digamos, se construyera ese templo. Más bien, nada le interesaba. Bien, ahora dice que se levantó un altar, otra vez. Esperamos un poco para el templo. Había que levantar un templo. Primero había, digámoslo de esta manera, había que limpiar el propio. Nosotros nos queda muy claro en las Escrituras que nuestros cuerpos son templos, el templo del Espíritu Santo, donde Él mora, donde está el Shekinah, la gloria de Dios está en ti. Por eso debemos cuidar mucho de ese templo
y procurar que siempre esté limpio para que se manifieste la gloria de Dios, se manifieste, como bien oraba mi hermano Franco, ¿qué falta nos hace orar de esa manera? Señor, por favor, perdóname. Señor, te he descuidado. Señor, el Espíritu Santo quizás está entristecido dentro de mí. Eso no debe ser nunca. Bueno, había que levantar un templo, pero primero había que limpiar el templo propio. Nada sacamos con levantar un edificio que servirá como templo si tu propio templo no está en pie y prestando funciones, servicios. Nada sacamos con edificar, y aquí asocio con el Día del Padre, ¿no? Nada sacas con edificar a tus hijos con cultura, con educación, con especializaciones, con idiomas, con etcétera, 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 si por sobre todo esto no levantas un altar en sus corazones. Ahí se empieza. Después lo otro, después los títulos y todo lo que ven. Pero primero ese altar en sus corazones. Primero, con el amanecer de su vida, levanta el altar en su vida. Que todo lo otro que venga después esté relacionado y sea posterior al altar. Bueno, hay varias funciones posibles o varias razones posibles por las que también levantó este altar. En primer lugar, si vamos sistematizando un poquitito, ya dijimos que era importante primeramente la vida espiritual, pero debían, ¿qué significa esto? Llevar a los obreros, a los que iban a trabajar en la construcción del templo, a una relación profunda y personal con el Señor antes de construir un edificio, antes de transformarte en un obrero de construcción. A ver, primero una relación profunda con el Señor. Meditación. ¿Qué significa este templo que vamos a edificar? ¿Qué significa este altar que está aquí? ¿Qué significan las cosas que van a estar dentro del templo que van a ocupar? ¿Qué significa el servicio sacerdotal? ¿Qué significan los 5 sacrificios fundamentales que se realizan y con todas sus variables? Todo eso tenían que entenderlo primero. ¿Qué sacas construir un edificio si no tienes contenido? No podemos comenzar una obra santa, consagrada para el uso del Señor, si primero no estamos nosotros en una correcta relación con el Señor. Así que buscar la correcta relación del hombre con su Señor, instruir al pueblo. Segundo lugar, dar instrucción básica. Hay que recordar que durante 70 años el pueblo no había visto el templo ni el altar, ni había habido sacrificio. Esta generación, cuando se levanta ese altar y se levantan y se elevan estos holocaustos, era la primera vez que lo veía. Muchos de ellos. Mira, si vamos a los extremos, un extremo lo representan los que tenían 70 años o que hacía 70 años habían sido llevados a Babilonia. Ellos a estas alturas tenían, ¿cuánto? 80, 90 años. Muchos de ellos habían muerto, por supuesto. Después estaban los que habían nacido en Babilonia, pero ya sobrepasaban los 40 años, sin ver jamás el templo, ni lo que ahí se hacía, ni a un sacerdote en funciones. El otro extremo lo tenemos con los que habían nacido en Babilonia y tenían 20 o menos años de edad. Había un grupo bien dispar y con experiencias muy distintas. Solo entre los representantes del primer extremo, o sea, entre los que tenían 80, 90 años, solamente ellos, que deben haber sido un grupito muy pequeño, porque además era difícil viajar en ese entonces. Así que a los ancianitos era muy difícil moverlos. Solamente entre ellos había testigos del templo anterior, de sus cánticos, de las ofrendas, de los inciensos, de las fiestas, de las tremendas ceremonias que se realizaban allí. Muy asociado a este punto, instruir al pueblo, se encuentra lo que veremos en el próximo punto, como la tercera razón por la cual se requiere un altar. Pero fíjate, aquí hemos visto el tema de instruir. Y además faltaba algo. Lo más probable es que haya sido muy difícil, muy complejo llegar a leer alguna vez en la vida siquiera lo que para nosotros sería la Biblia. Ellos tenían fundamentalmente el Pentateuco y parte de la historia anterior. Recordemos que hubieron reyes que ni siquiera la conocieron. Bueno, así que era importante la instrucción. Y limpiar de la contaminación babilónica.
Este es un punto, pero muy importante, muy importante. Esto era especialmente importante para este grupo, pues esta gente había estado por 70 años sumergido en culturas idolátricas. Muchos de ellos habían permanecido en Babilonia, lo que significaba que habían estado en el foco mismo de la contaminación idolátrica del mundo hasta el día de hoy. Babilonia es el centro, es la madre de todas las abominaciones. Por algo en Apocalipsis así la llama, porque de allí nacen todos los sistemas idolátricos del mundo. Y ellos habían estado sumergidos en eso, habían nacido en esas culturas. Y nunca habían siquiera oído leer las escrituras. Recordemos cuando se construyen los muros mucho más adelante, no mucho más adelante, porque es contemporáneo a Esdras, un poquito más adelante, Esdras realiza una acción que no se había realizado durante todo ese tiempo. Lee por primera vez a los oídos de mucho del pueblo que estaba allí las escrituras, lo que eran las escrituras a esa altura, lo que se había escrito hasta ese entonces, que es fundamentalmente el Pentateuco. Algunos piensan que quizás se centró en el libro de Deuteronomio, pero no, ellos no habían oído nunca. Habían oído mucho más de los otros cultos, los cultos babilónicos, los cultos mesopotámicos en general, y había que limpiar, había que aclarar y sacar. Consideremos otro caso, otro tiempo, otra situación, pero la misma necesidad de purificación. Me refiero, esto se parece mucho realmente a los israelitas cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Ellos también salieron impregnados de la idolatría que habían recibido durante ya no 70 años, sino durante siglos. Iban guiados por el mismo Señor por medio de la nube y de Moisés, pero dentro de ellos los ídolos iban escondidos. Por eso que en cualquier momento, ¡pum!, aparecían los ídolos. Y él va a aparecer el becerro de oro. ¿Y dónde apareció? Bueno, era Egipto escondido dentro de ellos, dentro de su corazón. Ahí estaban escondiditos los ídolos. Por ello el Señor no podía ingresarlos de inmediato a la tierra prometida. Ellos fueron llevados a los pies del monte Sinaí, donde estuvieron 1 año y ahí recibieron la ley y aprendieron cosas nuevas. No obstante, ni aún así estuvieron listos para la obra que seguía, la conquista de la tierra prometida. Para eso debieron pasar todavía 40 años más. ¿Qué cuesta sacar los ídolos? ¿Qué cuesta sacar los ídolos del corazón? Volvamos ahora a Esdras. Una deportación de 70 años en un lugar que más se identifica con el mundo y lo opuesto a Dios. Babilonia es sinónimo de mundo, cuna de la idolatría y perversión del derecho divino. Egipto es sinónimo del mundo y su atractivo, y Babilonia de todo el sistema pervertido. Había una misión impostergable que realizar con este pueblo. Había que sacar los ídolos del corazón y mente del pueblo de Dios. ¿Cuántos de estos ídolos, y especialmente los ídolos que se traen desde niños, cuesta tanto erradicarlos? Pero es cuán importante, por otra parte, sacar esos ídolos del corazón. Cuán difícil es sacarlos. En su tiempo costó mucho sacar los ídolos de Egipto del corazón de Israel. Antes aún, no fue fácil sacar los ídolos del corazón de la casa de Jacob cuando aún no existía Israel como pueblo. Estamos todavía en la dispensación patriarcal y vemos que entre la gente de Jacob estaba lleno de ídolos en su familia. La misma Raquel, esposa de Jacob, salió de la casa de su padre con los ídolos físicos incluso escondidos, se los robó a su padre. Génesis 31, 19. Luego, en tiempo de Esdras, había que sacarlos también. Pero la pregunta y la aplicación más importante para nosotros hoy es: ¿y cómo estamos hoy? ¿Hay ídolos en nuestro corazón? ¿Hay ídolos en mi corazón? Es importante considerar que aparte de los ídolos con forma de estatuillas, de cuadros o símbolos, santos, vírgenes, estampitas, medallitas, etc., también hay muchos ídolos no del ámbito religioso, pero que sí pueden llegar a formar parte del ámbito religioso. Me explico más claramente.
Un trabajo puede haber sido logrado como la gran meta de la vida. Y podemos llegar a depender y amar tanto ese trabajo que puede llegar a competir con el desarrollo de mi vida espiritual. Eso es ídolo. Lo mismo puede suceder con una carrera, un deporte, una distracción, un objeto, hasta una mascota, etc. También personas pueden tornarse en ídolos, especialmente novios, hijos. Especialmente, pues, se ha visto cómo padres han llegado a convertir en ídolos a sus hijos y han doblegado sus manos. Personas que han sido firmes en una postura que está bíblicamente aprobado, pero cuando los hijos se han desviado, han preferido decir que la Biblia es la que está mal interpretada. En vez de decir al hijo, hijo, mira, vuelve a la Biblia, mira, la Biblia dice no. Bueno, es así como se reconocen los ídolos. Se aman finalmente más que a Dios, más que a su palabra, más que a las direcciones, más que a las instrucciones que tenemos. Debemos examinar con absoluta sinceridad nuestra lista de grandes amores. Sean carreras, sean trabajos, sean entretenciones, sean relaciones humanas. ¿Cuántas veces has faltado al culto dominical por causa de las actividades extraprogramáticas de tus hijos? Y yo veo dos tipos de padres. Que no pudimos ir por la actividad. Y veo al padre que dice, no, porque dijimos al colegio que los domingos no pueden ser tocados. Y no son tocados. Todo depende de ti. Todo depende de ti. El Señor vale más que el colegio. Y el Señor prospera. Y es algo que he descubierto en mi vida. Que si no lo descubres por experiencia, es difícil que lo asumas de otro. El tema de la idolatría es uno de los más importantes a tratar en nuestra vida, porque el corazón del hombre es idólatra por naturaleza. Ídolo, que para tener una definición global, general, ídolo es todo aquello que amas más que a Dios. Que es la mejor manera de poder definir un ídolo. Hay dos maneras de vencer a un ídolo radicado en el corazón. Uno es erradicándolo de la vida. Hay personas que he descubierto en la plenitud de su vida y después de pasadita la plenitud de su vida, todavía escondiendo su cartera, su billetera, etcétera, estampitas que le regaló su mamá, qué sé yo, con un santo, porque está apegado, me lo regaló mi madre, es algo tan importante para mí. No, eso, lo mejor es sacarlo, hacerlo pedacito y eliminarlo. Eso se puede eliminar fácil y decir, no Señor, yo te amo más que a ti y no me voy a contaminar con este tipo de ídolos. Hay otros ídolos que son más complicados y es cuando los amores lícitos trascienden al amor de Dios y pasas a amar quizás a una persona más que a Dios, sea esposo, esposa, sea hijo, hija, sea etcétera, etcétera. Y al principio me lo han oído escuchar decir otras veces. Es muy sencillo. Ama a esa persona, ama a tu esposa, ama a tu padre, ama a tu madre, todo lo que quieras, pero ama más a Dios. Ama más a Dios. El Señor no te está poniendo límites para que ames. El único límite es que ames más a Dios. Por eso que es el primer mandamiento. Amarás a Dios y no solamente intelectualmente, con el corazón, con tu fuerza, es decir, todo tú. Y ese tema es difícil. Es fácil de meterlo aquí, en la cabeza. Sí, lo sabemos, y pastor, usted lo ha predicado desde que llegó a la iglesia. Sí, pero otra cosa es entenderlo, aplicarlo en nuestra vida. Esa es la parte difícil. Por eso se repite. Y sé que es así, y la Biblia lo demuestra. No soy yo descubriendo algo. Hay dos maneras de vencer a un ídolo radicado en el corazón. Erradicándolo de la vida, como decía, si es el caso de un objeto, de una cosa. Y si es el caso de una persona muy amada, que se ha transformado en un ídolo, razón por la cual me he alejado de Dios incluso, porque siempre nos va a alejar de Dios. Hay que buscar en oración. Hay que ir más lejos. Hay que
meditar y ayunar en este tema. Hay que superar el amor idolátrico por un amor sujeto al Señor. Una de las características, una de las 13 características del amor, de acuerdo a 1 Corintios 13, es que el amor no hace nada indebido, no hace nada injusto. Y lo más injusto es amar algo más que a Dios. Bueno, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corintios, y esto también es un versículo que hemos usado muchas veces, pero dado el tema creo que es útil recordarlo. El apóstol Pablo le dice a los corintios: limpiémonos de toda contaminación de carne, que es lo más fácil de identificar en nuestra vida como pecado, pero también dice, y de espíritu. Hay formas de pecar que son más sutiles, perfeccionando, y esa debe ser la meta de nuestra vida, de nuestro existir, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, perfeccionando la santidad. ¿Y qué estás haciendo? Estoy perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debe ser parte de la tarea diaria de nuestra vida, 2 Corintios 7, 1, segunda parte. Como se ha dicho, he dicho algo que escuché hace mucho tiempo de un pastor judío: más fácil fue sacar a Israel de Egipto que Egipto del corazón de Israel. Ahora el mega trabajo no es tanto construir el templo, sino cómo sacar los ídolos del pueblo y dejarlo limpio para la obra posterior. ¿Y cuál es la obra posterior? Levantar el templo. Hermanos queridos, no nos olvidemos que este tema llegó a ser tan grave, y tú lo puedes ver en los profetas mayores, donde nos muestra que el templo, el lugar más santo de la tierra, finalmente fue destruido. Sí, fue destruido. ¿Pero por qué fue destruido? Porque llegaron momentos en que se estaban adorando a los ídolos en el templo del Señor. Así de grave es el tema. O sea, no sacas nada con tener un templo si primero no sacas ídolos de tu corazón. Era tremendo el culto mitraítico, etcétera. Se llevaba en el templo del Señor y escondidas. Y ahí estaban los ancianos de Israel teniendo cultos idolátricos horrorosos. Y por esa razón tenemos ese cuadro que a mí me deja pasmado, es aterrador, es impactante, cuando vemos que el Shekinah, la gloria de Dios, se levanta del templo y se va. Y deja el templo vacío de la gloria de Dios. Así que un templo puede estar ahí, pero vacío totalmente de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente hay que ver este templo. Por aquí parte la cosa. Tanto ayer como hoy, con especialmente énfasis en el hoy, porque está profetizado, debemos cuidarnos mucho de la autoidolatría, incluso. El narcisismo se le ha llamado de muchas maneras, la egolatría, el amor desmedido por uno mismo. Los psiquiatras dicen que un narcisista es irrecuperable. Lo pueden trabajar el tema, pero y de voz de psiquiatras y gente que ha trabajado mucho con narcisistas, no, narcisistas, porque ahí hay un elemento espiritual también. Y por algo está profetizado. ¿Y por qué está profetizado? Porque en la medida que el hombre se aleja de Dios, aparece el narcisismo, el yo, el triunfador. Piensan que una de las ofensas más grandes, y uno lo ve en las películas, en otros países, decirse fracasado, perdedor, porque hiere tu amor propio, tu orgullo. Y en 2 Timoteo 3, 1, 5 está tan claro este pecado. Es la tendencia hacia la cual empuja el príncipe de este mundo. Así empezó la obra de Satanás, creando un ídolo, el yo ídolo. Satanás avanzó mucho desde el jardín del Edén, cuando tentó con la premisa de que la desobediencia, si es que Adán y Eva desobedecían, ellos serían como dioses, narcisistas, amadores de sí mismos, yo.
El yo, qué terrible es darle rienda suelta. Si no encuentras ídolos en ninguna parte, cuídate tú mismo y mírate al espejo. ¿No estará ahí el ídolo? Es que no me pueden decir eso. Es que no. ¿Y por qué? Y no, eso es idolatría. Egolatría. La autoidolatría es el resultado de una tendencia que depende de la época en la que la usemos el término, puede significar cosas ligeramente distintas, pero hoy en día especialmente es el resultado del humanismo. Y el humanismo es, en buen castellano y mínimo enredo y pocas palabras, lo que se conoce como satanismo. ¿Sabes tú que la Biblia satánica de Antoine Lévy, fundador de la iglesia de Satanás, ¿sabes lo que enseña? Enseña humanismo. E incluso te vas a sorprender mucho si alguna vez lees esta Biblia que está formada de 4 partes, que el autor es ateo. Satanás trata de negar a Dios en primer lugar, pero ensalzar entonces al hombre. Los 7 pecados capitales, tienes derecho a hacerlo, te dice la Biblia satánica. ¿Te fijas? Apuntando ese humanismo. Y eso es lo que te dice hoy. Si quieres algo, si tienes deseo, consíguelo. Si quieres comerlo, cómelo. Si quieres violar, viola. Si quieres hacer esto. El honor, ¿por qué? ¿Qué es el honor? Bueno, quiero aclarar la idea que es muy diferente decir, porque a alguien se le puede confundir las cosas así, ¿no? De si yo digo, esta es una persona muy humana, no estoy diciendo que es humanista. Otra cosa es ser un humanista. Lo primero, que una persona sea muy humana, no hacemos referencia a una actitud misericordiosa, una actitud comprometida, una actitud empática con el ser humano. Pero decir humanista apunta al hombre como centro del universo. Yo soy el eje del cosmos. Es una postura antropocéntrica. Entonces hay diferencia, cuidado cómo se use el término. Bueno, hemos ocupado mucho tiempo en esto. El segundo motivo para levantar el altar y reiniciar el sistema cultico antes de comenzar a construir el edificio templo fue para levantar los ánimos frente al temor que les infundían sus enemigos. Fíjate, esto está claro en Isaías, aquí en Esdras 3:3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto. Bueno, había que tranquilizar esto también. El Señor sabía y Zorobabel sabía que empezando a construir, y así fue, iban a ser desanimados por los pueblos de la tierra. Y había primero que formar una especie de espíritu nacional y unir a los hermanos en una unión firme, sólida, espiritual. Y esto porque al haber distancia, al haber este pueblo, esta gente haber estado tanto tiempo separados del Señor, bueno, se exponen más a los ataques del enemigo. ¿Cuánto hay que lamentar en la vida de muchos cristianos que han recibido daños de por vida cuando andan justamente en las provincias lejanas, cuando andan alejados del Señor, y después hay mucho tiempo para quejarse y lamentarse? Bueno, por lo menos siempre está la posibilidad, el Señor siempre está esperando el regreso. Otra razón, entender la razón de la obra que tenían por delante. Más que edificar una casa grande, ellos estaban construyendo el templo del Dios vivo. Tenían eso que impregnar los corazones de esa idea. Un lugar de tremenda importancia, no solo para Israel, sino para todo gentil que quisiera acercarse al Dios de Israel, el único Dios vivo. Bueno, y así lo vemos, que así funcionó. Recordemos aquel eunuco etíope al cual se acerca Felipe y le presenta el Evangelio. Venía de otra parte, no era judío, y sin embargo iba al templo. Ese templo tenía que ser luz para las naciones, amados hermanos. ¿Y qué hicieron inmediatamente? Vamos a acelerarnos un poquitito. Dice el 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden, conforme al rito. Y como está escrito, me encanta, es decir, conforme al orden establecido, no conforme al Espíritu me diga, no conforme a lo que yo quiera, no conforme a mis entusiasmos, como
tanto vemos hoy día, especialmente con cierta música. No, conforme a lo que el Señor quería. Primeramente, para la gloria de Dios. Y se construye el tabernáculo. ¡Qué maravilla! Y en él, con el tabernáculo ya hecho, se celebra la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta relacionada, y creo que es muy adecuada en este punto, porque está relacionada con el peregrinaje. Era una fiesta que el Señor instituyó a Israel cuando volvía de Egipto y que después tenían que continuar realizando, celebrando, cuando estuvieran ya establecidos en la tierra. De alguna manera, ellos habían vivido algo parecido. Venían llegando de su Egipto, que era lo que había sido Babilonia, y ahora, bueno, los diferentes pueblos del mundo. Venían volviendo, regresando. Habían estado 70 años en tierras lejanas, y ahora el Señor los traía de vuelta, y tenían que reconocer que habían sido cuidados, habían sido prosperados. Tan prosperados que casi nadie quiso volver. Si por eso volvemos al número, si este número es muy pequeñito el que volvió. Tan prosperado. Bueno, la fiesta de los tabernáculos, para que sepan, se caracteriza por ser alegre, ser familiar. Es una fiesta que une a la familia. Se juntaban, creaban una pequeña sukkah, por eso se llama Sukkot también, un pequeño tabernáculo, una pequeña edificación de ramas, enramadas, dicen en otras partes. Y ahí entonces la familia durante un tiempo iba a vivir a esa familia recordando el tiempo que estuvo en el desierto. Pero y era una fiesta que servía para agradecer fundamentalmente la provisión de Dios, el maná, agradecer la carne, el agua, bueno, todo lo que el Señor les dio, el hecho de que ni una enfermedad los azotó allí en el desierto. Bueno, ahora era muy apropiada comenzar con esta fiesta justamente por todo lo que significaba. Y ya acelerándome, hicieron preparativos para la construcción del templo, dice en el versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios, estos vivían, y tirios, estamos hablando de gente que vivía bastante lejos, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope. Mira toda la previsión, ¿no? Conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Obviamente, Ciro, tú no te das cuenta, pero Dios está colocando todas estas cosas en tu mente, en tu corazón. ¡Qué maravilla! Bueno, esto indica el grado de preparación, de prevención, de organización que tenían y que refleja a Dios. Dios es así. Tenemos muchos antecedentes en las Escrituras de que el Señor no procede por la osadía de los hombres, sino por su propia visión y dirección. ¿Y por qué enfatizo tanto este punto? Porque tú puedes leer libros, puedes comprar libros, incluso diría no de malos autores, pero que te insisten en que el hombre de Dios debe ser osado, debe ser... Cuidado, porque le da un grado de libertad que la Biblia misma no te da. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios y a la dirección del Espíritu. El tabernáculo, hermanos, no se construyó hasta tener todo el material necesario y más que necesario, incluyendo los planos. Y ahí se construyó el tabernáculo. Hoy día alguien diría, no, construyamos nomás, el Señor va a proveer, tú no tienes fe. No, así no se hizo. El primer templo se construyó luego que Salomón recibiera todo el material, incluidos los planos, de parte de su padre David. Falta de fe, no, eso se llama previsión. El cristiano no es una persona que lo van a pillar desprevenido, no puede ser, no debe ser. Tiene que ser cuidadoso. Esa práctica que ha destruido pero muchísimas iglesias, produciendo incluso odiosidades, cuando los líderes dicen, a ver, y aquí todos se van a comprometer con un crédito y van a pedir $1.000.000 y lo vamos a juntar y vamos a construir. Eso no es de Dios, así no hace las cosas Dios, no las hace así. Y lo vemos en todos estos ejemplos. Este segundo templo se construyó después de que Ciro decreta y prepara toda la construcción del mismo. Y recién empiezan a construir. Hermanos, la conquista de la tierra prometida comenzó después de que el Señor lo dijo, no antes. La reconstrucción del muro de Jerusalén también comenzó luego de una cuidadosa planificación que vemos en el libro de Nehemías. El Señor es ordenado y los fracasos cristianos muchas veces están por esa falsa fe. Esa fe es fe en mí mismo. Yo creo que Dios lo va a hacer así, lo va a hacer porque tengo fe. Oye, pero ¿cuándo te lo dijo Dios?
Noé construyó el arca porque Dios se lo dijo. No porque Noé haya dicho, tengo tanta fe que voy a empezar. No, Dios se lo dijo. Y la fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, o si no vas a tener desilusiones, vas a tener frustraciones. Y vas a decir, pero ¿por qué si yo lo hacía para Dios? Y bueno, porque Dios te va a decir, porque yo nunca te lo pedí, nunca te dije que lo hicieras. Bueno, el mismo Señor Jesús habla de planificar antes de actuar. Este es un principio del Antiguo y del Nuevo Testamento porque representa la mente de Dios. Conclusión. Sí, hay conclusión también hoy día. Hermanos, no basta con construir, no basta con asistir, no basta con entregar todos los elementos para la construcción de un gran hombre a nuestros hijos. No basta con participar de un buen sistema religioso, aceptar un credo verdadero para que una persona llegue a tener comunión con Dios. No, no es suficiente estar en el registro de miembros, pasar por un solemne acto de iniciación o asistir de forma continua al culto para que una persona experimente una fe viva en el Creador. Creo que eso es parte de lo que nos enseña aquí Esdras, porque nos enseña que lo que se requiere es una vivencia antes que todo eso. Establecer una relación vital con el Señor, antes que nada. Bajo el lente del Nuevo Testamento diríamos que es imprescindible experimentar un nuevo nacimiento. No saco nada con ser solo un religioso. Tengo primero que experimentar, tengo primero que construir el altar. El Señor, tengo primero que encontrarme con nuestro Señor Jesucristo, a quien representa ese cordero que está allí en el altar. En este caso es un holocausto. Tengo que encontrarme con Cristo primero y después viene todo lo otro. Si no partimos bien, nada funciona. Por eso la extrañeza, pues si este hermano era tan entusiasta. Sí, pero ¿tenía lo primero? ¿Había realmente nacido de nuevo? Hermanos, cuán importante es sacar los ídolos del corazón. Creo que es otra de las grandes lecciones, tratando de resumir los muchos puntos que hemos visto, pero en algunos de los más significativos, en los que más insistimos. Sacar los ídolos no ha sido nunca fácil. Sacarlos del corazón de la casa de Jacob, sacarlos del Egipto, de los judíos liberados de Egipto, fue dificilísimo. Y en el tiempo de Esdras, sacarlo del pueblo que regresaba a la tierra. Y cabe que una pregunta importante, ¿y hoy cómo estamos los presentes? Los que me escuchan en esta grabación, ¿han anidado ídolos en tu propio corazón? Cuán importante es identificarlos y desarraigarlos hoy, para que haya triunfos reales, no ficticios. Triunfos que el Señor realiza por nosotros. Fíjate con Ciro, qué interesante. ¿Podrían alguien haber llevado la escritura de Jeremías, decirles, estimado señor Ciro, con todo el respeto que me merece, Jeremías dice que el pueblo iba a estar 70 años y así que más le conviene obedecer a la profecía? No, dice que Dios puso en el corazón de Ciro decir esas cosas. Dios fue el que trabajó. Cuando nosotros queremos hacer las cosas al revés es porque nosotros estamos fabricando, nosotros estamos haciendo, estamos construyendo primero el templo y después el altar. No, la cosa es al revés. Cuidado con los ídolos, amados hermanos, porque generalmente hacer eso implica que hay una egolatría. Cuando la persona dice, pero es que yo tengo una fe, hermano, que usted no se imagina. Eso es puro egoísmo, egocentrismo, autoidolatría. Termino simplemente con esa frase que creo que es muy significativa y sencillita, de 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre Celestial, te damos gracias
por Esdras, por las tremendas lecciones, Señor, que nos deja, por que nos hace enfrentarnos, Señor, con nuestra propia tendencia a la idolatría, Señor. Te queremos pedir que tú tomes el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Y es muy probable, Señor, porque nos conocemos, que no estés tú en primer lugar en nuestra vida, haya otras cosas. ¿Cuántas veces, Señor, y con vergüenza lo digo, pero lo he visto, hay hasta mascotas más amadas que tú? Señor, tú en primer lugar en nuestras vidas. Tú, Señor, ayúdanos a amarnos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad, Señor. Señor, nos es imposible humanamente hablando porque el corazón es idólatra. Pero, Señor, tú lo puedes hacer. Ayúdanos. Te confesamos que nos cuesta. Y ayúdanos, Señora, para ser libres de toda forma de idolatría. Y que tú seas realmente glorificado a través de nuestra vida, de nuestros hechos, de nuestras obras, con todo lo que hagamos y digamos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en ti hay poder y tú lo puedes hacer si nos rendimos realmente a ti. En el nombre de Jesús. Amén.